Y estamos de fiesta, sí. Realmente el desempeño del combinado argentino en el campeonato árabe es muy lindo y no, nadie deja de interpretarlo en función política. Así es. Y de hecho, digamos, de alguna manera nosotros también hoy, digamos, la nota principal de la edición del cohete, si bien tocan los temas que habitualmente tocamos, gira en torno del campeonato de fútbol. Esto, digamos, no es la primera vez que ocurre ni será la última. Y hay coincidencias llamativas. Por ejemplo, Carlos Pañi escribe en La Nación que se vive un momento feliz y extraño. Un contraste impresionante entre el sentimiento de comunión aportado por el fútbol y la rutina ya tediosa de una dirigencia empantanada en el conflicto. Y Alejandro Berkovich cree que lo que nos robaron la pandemia y la grieta, la mirada cómplice, sentirse parte de lo mismo, compartir los colores, mirarnos y sonreír, eso lo estamos recuperando, ojalá nos dure. Es decir, los mismos lugares comunes a derecha e izquierda, los mismos, idénticos. Ahora, el torneo ecuménico se juega desde 1930. El primero fue en 1930 en el Uruguay. Y se jugó ininterrumpidamente cada 4 años, con excepción de la Segunda Guerra Mundial y la inmediata posguerra. Es decir, no se jugó en el 42 y en el 46. Yo creo que no hay mucha conciencia de que la Argentina está en el podio de los mejores. Hoy va a jugar la sexta final sobre 22 ediciones. Es decir, una cada 3 y pico, una cada 4, la Argentina fue finalista. Esto solo superado por Alemania, que jugó 8 finales, y por Brasil, que jugó 7. Después, bueno, la cantidad de trofeos ganados es distinta. Brasil ganó 5, Alemania e Italia ganaron 4, y hay una serie de países entre los cuales están la Argentina y el Uruguay que ganaron 2, y Francia también. Además, otra cosa, ¿no? Digo, aquí se repite permanentemente que Messi es el mejor jugador de la historia, y hay quienes lo discuten. Por ejemplo, Ángel Capa, que fue el entrenador de ese Huracán extraordinario al que le robaron el campeonato en la última fecha, dice que hay por lo menos 5 jugadores del máximo nivel, y los enumera: Alfredo Di Stéfano, Diego Maradona, Lionel Messi, Pelé y Johannes Cruyff. Ahora, de estos 5 superdotados, 3 argentinos. 3 son argentinos, 3 sobre 5, el 60%. Eso también es muy impresionante, ¿no? Después el orden, digamos, yo a Cruyff no lo recuerdo, nunca lo vi jugar o no lo vi lo suficiente. A los otros sí, a los otros 4 sí los vi. En mi gusto personal, Pelé es el número 1. Pero no importa. Lo que está claro es que los 5 son extraterrestres. Después vienen los normales, los Bocini, los Riquelme, los extraordinarios. Estos son otra cosa. Ahora, hay evidentemente una utilización espuria del torneo que no es una exclusividad argentina. La idea del orgullo nacional, la defensa de una remera con los colores patrios y la identificación de esto con los gobernantes y con los factores de poder es una tentación en todo el mundo, para políticos, para medios de comunicación, para élites, y por supuesto no están exentos de ninguna manera los gobernantes árabes. Es decir, para la realización del mundial en la península arábiga
se pagaron coimas. Y esto produjo la caída de un ídolo futbolístico como Michel Platini, que era uno de los dirigentes máximos de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, que tuvo que renunciar e incluso fue detenido. Bueno, esta semana se sumó a esto la destitución y el arresto de la vicepresidenta socialista del Parlamento Europeo, la legisladora griega Eva Kaili, en cuyo domicilio se secuestraron bolsas con centenares de miles de euros pagados ilegalmente por los potentados cataríes para limpiar su imagen. Esta mujer, Eva Kaili, hizo una visita a Doha, la capital de Qatar, y no se ruborizó al decir que Qatar es un ejemplo en materia de derechos laborales. Se ha señalado en varios medios que las afirmaciones que salieron publicadas en el diario británico The Guardian, según las cuales en la construcción de los estadios hubo 6.000 trabajadores muertos, es claramente una desmesura, una exageración, y de ninguna manera está comprobado eso. Pero de ahí a decir que es un ejemplo en materia laboral, digo, poco mucho. La cantidad de muertos está en discusión, pero que la situación de los trabajadores migrantes que construyeron los suntuosos estadios donde se juega el torneo es tremenda, de eso no hay ninguna duda. No sé si vos viste la fotografía de los lugares donde se alojan. Sí. Es lo más parecido que yo he visto a la cárcel de San Martín. San Martín, la localidad de Gran Buenos Aires. Lo más parecido que vi a eso es, de las cosas que yo conozco. Por supuesto debe haber cosas peores, pero no demasiado. Bueno, después otra cosa que no sé cómo te cae a vos, pero a mí las agencias de publicidad, cualquiera sea el producto que vendan, sí, cualquiera, sea una bebida, una comida, un seguro, un electrodoméstico, usan imágenes de hinchas que gritan y gesticulan como desaforados, se abrazan, se besan, saltan, y los relatos de los partidos, los relatores tienen horror al silencio, no toleran 10 segundos sin decir una estupidez, llenan cada minuto con historias personales que les interesan solo a ellos, dónde comieron el día anterior, o qué partido vieron hace 15 años que les recuerda una jugada de lo que se está viendo hoy. Te distraen de lo que estás viendo con esa conversación estúpida, y si no, lloran, gritan, alientan el equipo, vamos Argentina, hay tiempo todavía. Yo realmente añoro una transmisión con sonido ambiente, pero sin relator. No creo haber escuchado nunca una transmisión así. Me decía Manu que en Flow hay una función que te permite elegir eso. Yo no la conozco, pero quiero averiguar cómo funciona eso, porque digo, por lo menos un comentarista de cada 5 o 10 minutos te dé el contexto de lo que estás viendo, que digo, hay comentaristas muy inteligentes, digo, por ejemplo Gambetta La Torre te ayuda a entender lo que estás viendo. Hay otros que te abruman con datos totalmente superfluos, como Barsky, por ejemplo, que pero hay comentaristas que valen la pena, ¿no? Ahora, hay, digamos, una historia en nuestro país, pero no solo en nuestro país,
del uso canallesco que las dictaduras hicieron de la alegría por las victorias deportivas cuando los equipos respectivos fueron locales. Hay una película brasileña que se llama Pra Frente Brasil. Pra Frente Brasil era una canción que se compuso para uno de los mundiales que se jugó, no en Brasil, porque en Brasil jugaron dos: la del 50 que ganó Uruguay, el famoso maracanazo, y la del 14 donde Alemania ganó 7-1. No sé si viste ese video que se hizo fantástico del 7-1 de Alemania a Brasil, donde borraron a los jugadores brasileños. No. Entonces están sí, es maravilloso ese video. Buscalo porque es maravilloso. Que están solo los alemanes. Están solo los alemanes. Que realmente es una perfecta descripción de lo que ocurrió. Llama, a los 30 minutos ganaba 5-0 Alemania, ¿no? Una cosa inverosímil. Bueno, esa película, Para Frente Brasil, es de 1982 y muestra cómo los gritos de gol tapaban los alaridos de las personas torturadas, que es lo mismo que pasó aquí con los detenidos desaparecidos en la ESMA, lo que cuentan ellos, ¿no? Mundial 78. Del Mundial 78 aquí también hubo una película de propaganda. La brasileña no es de propaganda. No, esa es una crítica. La brasileña es de crítica, pero aquí hubo una de propaganda. La fiesta de todos. La fiesta de todos, que la escribió Mario Sábato, el hijo de la CONADEP, y la dirigió Sergio Renán, que es realmente el colmo de esa utilización política. Y también tenemos en la historia una cosa vergonzosa, que es el propagandista radial del régimen, José Muñoz, incitando a los hinchas que celebraban el campeonato juvenil de 1979 para que fueran a hostigar a los familiares de detenidos desaparecidos que esperaban turno frente a la sede de la OEA en la Avenida de Mayo para presentar la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es difícil imaginar una cosa más perversa que esa, ¿no? Ahora, esos esfuerzos publicitarios de la dictadura fueron favorecidos por la Iglesia Católica. En la ceremonia inaugural del campeonato del 78, el cardenal porteño Juan Aramburu invitó a los 60.000 asistentes a rezar el Padre Nuestro. Dios mío. Y el obispo José Miguel Medina, tío de Juan Manuel Abal Medina padre, mira, y tío abuelo de Juanito, es decir, Abal es el apellido del padre y Medina el apellido de la madre, y el obispo era hermano de la madre de Juan Manuel padre. Medina, que en el 78 era obispo de Jujuy, pero después fue obispo castrense, y ya hacía mérito para ser obispo castrense, dijo que los miles de millones de dólares que costó el torneo estaban bien gastados porque habían reflotado la argentinidad. Y sobre todo lo que le entusiasmaba era el uso de los colores de la bandera, que hizo brillar por su ausencia los símbolos extraños de cierto rojo y de ciertas estrellas. Esto, digamos, con 60 años de distancia, es lo mismo que planteaba otro famoso obispo a principios de siglo, sobre la bandera azul y blanca contra el trapo rojo, que era Monseñor Miguel de Andrea. Bueno, Medina era un obispo
muy hacia la derecha, pero los católicos liberales que se expresaban en la revista Criterio, en la época de Carlos Floria, ¿no? En la época de Carlos Floria, también objetaron las denuncias sobre los campos clandestinos de concentración que se agudizaron durante el campeonato, y dijo que era una campaña de una batalla sobre la opinión pública que dista de ser objetiva y encubre intereses nada claros. Sí, el interés era que pararan las torturas, que parara la represión, que parara la dictadura, pero esto era nada claro para ellos, ¿no? En esa época Mariano Grondona dirigía un boletín que se llamaba Carta Política, y ahí un sacerdote liberal que se llamaba Eduardo Briancesco hizo un artículo para decodificar el mensaje que él leía en los festejos por el campeonato, y dijo que resurgía con brillo una imagen de la comunidad argentina. Y entonces explicaba: se quiso hacer y se hizo, no puras palabras y promesas. Se hizo bien, auténtica capacidad, y ganamos, podemos aspirar a lo mejor. Y dice: agréguese que esto suceda en un contexto geopolítico de defensa contra la lamentable incomprensión exterior. El grito Argentina fue un grito de fe. Ahora, 2 décadas después, quien en el momento del campeonato era el decano de la Facultad de Teología de Buenos Aires, Carmelo Giaquinta, que después llegó a ser obispo, 2 décadas después, en un libro que escribió, reflexionó en forma autocrítica sobre su conducta de aquel día, y cuenta que festejó en la calle con sus alumnos al grito del que no salta es un holandés. Y entonces escribió: yo, que en mi vida fui solo 2 veces a la cancha, que apenas entiendo una pizca de fútbol, gritando como un estúpido, haciéndome cómplice del silencio que con ese triunfo se tendía sobre todos los crímenes de lesa humanidad, merecería un tribunal como el de Nuremberg. El escenario del mundial era esta Argentina que tenía la obligación de estar de luto. Es una frase extraordinaria. Extraordinaria por parte de un cómplice que 20 años después se da cuenta, cae en la cuenta, ¿no? Ahora, digo, la algarabía en las calles, por supuesto, la hubo, y si hoy ganamos la habrá, es posible que más todavía. Pero por ejemplo, el 29 de junio del 78, días después de terminar el campeonato, el embajador del Vaticano, Pío Laghi, hizo una reunión del episcopado con la Junta Militar para celebrar el campeonato de fútbol. Y ahí, digamos, el dictador Videla hizo un comentario sobre las celebraciones callejeras, y el cardenal Raúl Primatesta, que en ese momento era presidente de la conferencia episcopal, dijo: es la resurrección de la clase media. La resurrección de la clase media, pues festejaban un campeonato de fútbol. Y Videla dijo: y es que antes la calle era de otros. Bueno, el mismo nuncio apostólico Laghi dio una misa en la catedral en acción de gracias por el campeonato, acompañado por Videla. Ahora, digamos, Laghi, que es una figura muy ambigua, usó todos esos contactos para interceder por algunos casos especiales. Por ejemplo, un caso que conozco bien es el del licenciado en letras Carlos Grosso, quien había tenido una vinculación estrecha con el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, pero luego, cuando vino el reflujo, se refugió como gerente del grupo SOCMA, Sociedades Macri. Grosso fue secuestrado durante el campeonato mundial, y su empleador, Franco Macri, intercedió por él. Luego de una consulta, Laghi respondió que Grosso
sería liberado en cuanto se borraran las huellas de las torturas que había padecido. Y efectivamente así fue. Franco Macri tenía una relación verdaderamente notable con sus jóvenes gerentes, cultivaba una relación con el peronismo por esa vía, tenía relación con Grosso, con Bordón, con De la Sota. Y no solo eso, en los contratos de trabajo que hacía con sus gerentes, aparte de las condiciones salariales, incluía una determinada cantidad de gramos de cocaína. Incluía en los contratos de trabajo la entrega de una cantidad de gramos de cocaína. Eso yo lo sé por el testimonio de uno de los gerentes, al cual le costó mucho rehabilitarse después de terminar su relación con Franco Macri. Eso no es un tema muy conocido. No, pero no a mí me consta que es así. Bueno, después de la dictadura, la Argentina volvió a ganar el Campeonato Mundial de Fútbol en el 86 en México. Y el presidente era Raúl Alfonsín, que recibió a los jugadores, y bueno, Maradona le dio la copa y Alfonsín la sopesó, muy sonriente. Ahora, ni al gobierno de la dictadura ni al gobierno electo la conquista deportiva les sirvió más que como un euforizante pasajero. En cuanto terminó el campeonato, la dictadura programó para el segundo semestre del 78, acordate que el Mundial de Fútbol terminó en junio, para el segundo semestre del año la dictadura programó la invasión a Chile por el litigio sobre el canal Beagle y sus islas, que estaba sometido a mediación británica, y lo hizo con un espíritu deportivo, como si fuera otro campeonato de fútbol, ¿no? Yo he publicado testimonios de oficiales del ejército que cuentan que pasaron la frontera, ya estaban del lado chileno, cuando la mediación del Vaticano, que fue alertado por el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, consiguió que retrocedieran. Pero ni Reagan pudo impedir que en el 82 la Junta Militar desembarcara tropas en las Islas Malvinas, que fue la causa principal de la implosión de la dictadura. No sé si vos, ¿qué edad tenías en el 82 vos? 20. Bueno, te podés acordar que los combates en los que los británicos con apoyo de Estados Unidos recuperaron las islas ocurrieron mientras se jugaba otro campeonato de fútbol en España. Y era tremendo porque se veía el partido y en el entretiempo aparecían los comunicados de la Junta Militar sobre lo que estaba pasando en Malvinas. Y hay testimonios de los soldados argentinos que estaban en Malvinas, que les costaba entender cómo mientras ellos estaban cagados de frío, cagados de hambre, bombardeados por los ingleses, en el resto del país se transmitían los partidos, la gente estaba pendiente del fútbol. Lo que pasa es que el grado de locura en el que vivíamos, digo, para poder seguir adelante era muy fuerte, ¿no? Digo, bueno, lo del 78 ya era, digo, muy notorio en esta contradicción, ¿no? Digo, era, por un lado era esa locura y por otro lado, digo, yo tengo este recuerdo de que para mí era la sensación de que era la primera vez que yo tenía permitido salir a la calle a gritar, ¿no? Digo, claro. Porque, digo, más que por el campeonato, uno o muchos creo que gritábamos por otras cosas tratando de sacar el horror acumulado durante tanto tiempo, y era la primera vez que uno lo podía hacer en un lugar público sin tener miedo de que te llevaran de los pelos, ¿no? Y sobre todo en los festejos posteriores, ¿no? Claro. Que había festejos después de cada partido y sobre todo los festejos después del campeonato ganado. Y también digo recordar, porque un poco digamos
La impronta discursiva era exactamente lo mismo, ¿no? Digo, porque bueno, vos te recordás la coincidencia con el Mundial y acá, digamos, se vivía a las Malvinas como si fuese otro partido de fútbol, te acordás del estamos ganando, digo, obviamente, terrible, ¿no? Terrible. Digo, era por eso, como si fuera un partido de fútbol más. Terrible, y además mintiendo. Sí, por supuesto. Además mintiendo. Ahora, digamos, a la dictadura le pasó esto que acabo de contar con el Ville Malvinas después del campeonato. A Alfonsín, al año siguiente de levantar la copa obtenida en México, enfrentó los primeros alzamientos cara pintada, promulgó la ley de violencia de vida y perdió las elecciones del 6 de septiembre de 87. Es decir, fue campeón en el 86 y perdió la elección en el 87. Y el año y medio restante de su gobierno fue un martirio, que tiene punto de contar con la situación actual, porque cuando se acabaron los dólares, que siempre mismo problema, y cuando el Fondo Monetario se negó a refinanciar la deuda, el gobierno se lo tragó un agujero negro y no pudo ser el primer presidente electo en comisión libre después de Alvear que concluyera su gobierno. Recién conseguiría terminar su gobierno el hijo de aquel empresario que con ayuda eclesiástica salvó a su gerente secuestrado, Mauricio Macri. Entre paréntesis hay una nota muy interesante de Rocco Carbone, el académico calabrés Rocco Carbone, que explica qué sentido tiene que en el cohete escribamos el apellido del expresidente con el acento grave original de Calabria. Y en italiano, porque vos le pones Maurizio también, Maurizio Macri. Sí. Exactamente. No, creo que ese acento no se lee, no se pronuncia. Creo que es Macri a pesar del acento. ¿Sí? Creo. Tenemos que preguntarle a Carbone, que es calabrés. Sí, preguntémosle. Ahora, desde Arabia, donde está viendo el campeonato, Macri hizo declaraciones llamativamente parecidas a las de Eva Kaili, la vicepresidenta de origen socialista europeo. Del Parlamento Europeo. Pero hasta ahora no se conoce que esas declaraciones han sido consecuencia de un toma y daca similar al de Eva Kaili. Ahora, Macri allí dijo que Qatar tiene una evolución espectacular porque no hay gremios. Claro, si no hay democracia, si es una autarquía, digo, ese es el programa, su programa de gobierno, su proyecto para la Argentina en el futuro. Una monarquía absoluta, por eso yo jodía con el Chic Mauricio. Claro. Bueno, Macri también atribuyó al liderazgo de Messi que la hinchada argentina sea la más numerosa en el campeonato. Ahora, esto es un exceso de modestia de parte de Macri, porque la verdad que el mérito principal es de Macri. Que la hinchada argentina sea la más numerosa no sería posible sin un gobierno como el de Macri. Es decir, el martes se jugó la semifinal, ese partido hermoso contra Croacia, donde jugó también la Argentina. Había 1.000 croatas y 30.000 argentinos. El Dibu Martínez dijo que la victoria era para los 45 millones de compatriotas que no la están pasando bien porque tienen problemas económicos. Pero no es el caso de aquellos que lo aclaman en los estadios. Uh-huh. ¿Y por qué yo digo que el mérito principal es de Macri? Porque su gobierno tomó el mayor préstamo en los 3/4 de siglo de existencia del Fondo Monetario, y que al mismo tiempo es el mayor
empréstito tomado por la Argentina en toda su historia, en sus 2 siglos y pico de historia, y además relajó todos los controles, de modo que ese dinero pudiera salir sin dificultades del espacio económico local y se volara hacia otros destinos para generar inversión y rentabilidad allí y no aquí. Se calcula que aproximadamente el viaje a la península arábiga, la estadía en Qatar, el Morphy, que es carísimo, y las entradas para ver los partidos de la Escaloneta no salen menos de $10.000 por cabeza. Está claro que no hay trabajadores asalariados allí, porque $10.000 es una suma, digo, por eso no quiero ni hacer el esfuerzo de imaginar en pesos. Digo, para esa gente es nada, pero para un asalariado es una fortuna totalmente inaccesible. Bueno, allí en Qatar no hay escraches a Macri, y el único que la pasó mal fue un periodista sospechado de kirchnerista, al que sí lo escracharon. Bueno, aquí en Buenos Aires el presidente Alberto Fernández quiso celebrar sus 3 años de gobierno con un acto al rayo del sol del mediodía del martes, al que no asistió ninguna figura política significativa, ninguna. Apenas un par de ministros de su gabinete, un solo gobernador de 20 y tantos que hay en el país, y un puñado de intendentes de municipios irrelevantes. Eran tan pocos que Alberto los nombró uno por uno. Y ahí veo que está fulanito de tal municipio, gracias por estar acá. Bueno, y allí hizo un anuncio, dijo que él es garante de la imaginada victoria en las elecciones del año próximo, mientras su ministra Victoria Tolosa Paz blanquea la intención de acompañarnos en el intento que nosotros en el cohete anticipamos hace 7 meses. Hace 7 meses planteamos que Tolosa Paz es la candidata a vicepresidente en caso de que Alberto intente volver a presentarse. Alberto no dijo específicamente voy a ser candidato, sino que se va a poner al frente del esfuerzo para asegurar que uno de nosotros sea presidente y no vuelva el neoliberalismo. Ahora, fuera para declararse candidato o para dirigir, digamos, el proceso de selección del candidato, ahí hay una interpretación del liderazgo como producto subjetivo de la voluntad. Él se va a poner al frente. Me hace acordar a esos viejos cortos de los 3 chiflados donde estaban todos en una fila y pedían voluntarios y no era alguien que pasaba al frente, sino que todos los demás daban un paso para atrás y quedaba 3 adelante. Exacto. Bueno, nosotros tenemos una foto del acto ese bajo el rayo del sol que es muy impresionante porque hay 1/3 por lo menos de las sillas vacías. En una conferencia de prensa le preguntaron a Gabriela Cerruti, a la portavoz presidencial, y su respuesta fue que el gobierno no pasaba lista. Mejor así, ¿no? Sí. Y también reveló que Fernández estaba considerando la posibilidad de viajar a Arabia para asistir al partido de hoy. Pero ayer el propio presidente dijo que no va a ir. Y dijo que tenía sus cábalas. Se difundió una foto en familia, donde el único que no viste la camiseta argentina es el perro. Está Alberto con su compañera
Y con su bebé, que es precioso. ¿Te acordás lo que le dijo Cristina, no? No. Demasiado lindo para ser hijo tuyo. Dios mío. Yo no suscribo esa frase, pero realmente es muy lindo el bebé. Está en la foto, es precioso. Muy atento, mira la cámara mientras chupetea, ¿no? Hoy se difundió también la noticia de la renuncia de Alejandro Grimson, ¿no? Sí. De uno de los asesores, por lo menos más notorios, que tenía Alberto desde la primera hora, ¿no? Era su speechwriter. Exactamente. Y lo que no se difundió es la causa. Dice razones personales. Sí. Pero bueno, convengamos. Por ejemplo, tengo la bola llena. Esa es una razón personal. Personalísima sería, sí. Bueno, el jueves en La Plata, siempre flanqueado por la sonrisa indeleble de Tolosa Paz, que va a quedar muy arrugada porque Alberto inauguró las obras de puesta en valor de los edificios de un laboratorio de física y otro de química, y allí no resistió la tentación de la metáfora futbolera y dijo: alguien decía que la Argentina es una selección que tiene a Messi y a 10 más. Qué injusticia decir semejante cosa. La Argentina tiene una de las mejores selecciones que yo como futbolero recuerde, y tenemos a Messi. Tenemos un equipo técnico único que entiende que el secreto es jugar en equipo, se gana en conjunto. Bueno, Macri había sido más explícito que Alberto cuando comparó a Maradona con Cristina. Alberto ahora la parangonó con Messi. Macri fue brutal. Y si él, hablando de Cristina, dijo que se tenía que retirar Cristina, y dijo: yo lo retiré a Maradona en Boca. Seguramente no se había propuesto hacer la comparación de Maradona con Cristina, pero la hizo. Bueno, y esto más o menos... Alberto sí se propuso la comparación con Cristina. Cuando él dice: el secreto es jugar en equipo, se gana en conjunto, eso es un mensaje para Cristina, explícitamente, directamente. Pero al mismo tiempo, si tirás de ese piolín, podrías decir que Messi se supo ganar el apoyo y el respeto de todos los que juegan con él, que claro, y así se puede jugar, digo, cuando todo el mundo entiende quién es el que ordena y juega en ese sentido, ¿no? Así es. Sí, cada uno puede sacar sus conclusiones de esa frase. Por eso, acá si hay alguien que no jugó en equipo, no es precisamente Cristina, digo. Bueno, además Alberto se detuvo a conversar con un contingente de pibes que visitaban la Casa Rosada, vaticinó que la Argentina iba a ganar el torneo y predicó que para ello todos tenemos que hacer nuestra parte. Ahora, no explico cuál sería la parte de esos pibes de una villa de Lanús. Bueno, para no ser menos, el intendente de la capital, Horacio Rodríguez Larreta, organizó 15 banderazos en esquinas y plazas de Buenos Aires a la caída del sol de ayer. Y su mensaje fue idéntico: ojalá podamos lograr una unión similar a que se logra en el Mundial. Es mi sueño mantener eso para trabajar juntos y sacar a la Argentina adelante. A mí me parece que esos intentos de colarse en la fiesta o generan rechazo o como mínimo son recibidos con indiferencia.
Igual marcan, en particular de ese sector político, digo, marcan un cambio al que creo que ya no pudieron resistirse más, digo, porque muy claramente venían bombeando, sobre todo desde las usinas periodísticas de ese frente de poder, la mala onda que tiraron durante prácticamente un mes. Y claro, pero llegaron a la final. Sí, claro, y ahora la única que cabe es tratar de subirse. Ahora, lo que los dirigentes políticos no terminan de entender es que el amor es por Kempes, por Maradona, por Messi, no por Videla, no por Alfonsín, no por Alberto o no por Rodríguez Larreta. Por lo menos el alcalde porteño tiene la inteligencia de no aparecer en la foto. Y su consigna astuta es: en todo estás vos, no en todo estoy yo. Es más inteligente. Bueno, con otro sentido de la realidad, el kirchnerismo suspendió el acto del Grupo de Puebla que el presidente estaba organizando en el Centro Cultural Kirchner. Ahí Alberto se proponía pronunciar el discurso de apertura y Cristina tendría el de cierre. Y cuando habló en la Plaza Colón, bajo el sol, Alberto dijo que él sería el más solidario con los compañeros y las compañeras injustamente perseguidas y que se iba a poner al frente del reclamo de libertad de los que están siendo injustamente perseguidos. Nobles palabras, pero mientras él decía eso, la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a 13 años de prisión impuesta a Milagro Sala. Para llegar a esa decisión tuvo que ignorar las graves violaciones al debido proceso de los tribunales jujeños, que no permitieron la adquisición de pruebas solicitadas por la defensa sobre las obras que se realizaron correctamente. Tal vez, digamos, si hubieran admitido esa prueba, no hubiera incidido en la culpabilidad o inocencia que pronunciaran de Milagro. Porque ahí hay un tema que yo creo que la técnica jurídica no comprende, pero que políticamente es muy importante. Las cooperativas que organizó Milagro Sala para la construcción de vivienda hicieron un fondo común entre muchas cooperativas y de ese modo lograron abaratar muchísimo los costos para la adquisición de materiales, para la distribución de la mano de obra, y tanto lograron abaratar los costos que además de las viviendas que estaban comprometidas, construyeron obras de valor comunitario que no estaban previstas en los programas oficiales. Por ejemplo, la famosa piscina, el parque acuático extraordinario, que tiene que ver con una obsesión de la infancia de Milagro, que los chicos pobres se bañaban en el río y que a ella una vez no la dejaron entrar al único natatorio por India, va. Sí, dejaron entrar a sus hermanos y no a ella por negra, por india, ¿no? Por la misma razón por la que la condenan ahora, ¿no? Y centros médicos, fábricas, digamos, de ropa, fábricas de materiales de construcción que luego se usan para construir las viviendas. Todo eso pudieron hacerlo porque hicieron un fondo común. Ahora, al haber hecho el fondo común, había una centralización que no estaba prevista en los contratos firmados con el Estado. Entonces, por ejemplo, una cosa que el Grupo Clarín presentó como si fuera delictiva, que eran unos dirigentes de la Tupac Amaru retirando bolsos con dinero de un banco. Estaban cobrando los cheques
Y después esa guita efectivamente se la llevaban a Milagro, pero no para que Milagro se hiciera rica, sino para que pagara en efectivo las distintas prestaciones que cada uno había realizado y que no coincidían con la cifra del cheque. La cifra del cheque era para cada cooperativa en función de las obras que habían sido comprometidas, pero ellos habían hecho otra distribución, otro uso del dinero. Entonces, no solo no es cierto que no hayan construido, sino que construyeron más de lo que estaba previsto. Ahora, que quedaron obras sin terminar, sí, es cierto, pero ¿por qué? Porque en cuanto llegó al gobierno, Gerardo Morales cortó la entrega de los fondos. Dentro del mismo plan por el cual la metieron presa a Milagro el 16 de enero. Se van a cumplir 7 años el mes que viene. Ahora, si le hubieran admitido la prueba que ella proponía sobre las obras que se realizaron correctamente, es posible que igual la hubieran declarado culpable, porque este sistema que yo acabo de describir no pega con el Código Penal. Es decir, el Código Penal, si el contrato es para que la cooperativa A construya 4 viviendas, si te apartás de eso es un delito. No importa que la A más la B más la C, en vez de construir 12, hayan construido 16 y un centro recreativo y una cancha de deportes. Desde el punto de vista del Código Penal es un delito, pero sí hubiera incidido en lo que jurídicamente llaman la individualización de la pena, y tal vez en vez de condenarla a 10 años lo hubieran condenado a 8 o a 10, y en ese caso hubiera quedado en libertad por el cumplimiento de los 2/3. Por eso es tan grave que no hayan admitido la prueba que ella ofrecía, ¿no? Ahora, el fallo de la Corte fue unánime, ahí no hubo matices, y rechazaron el recurso de la defensa y dejaron en pie la decisión de los tribunales jujeños. Es decir, la Corte no se pronunció, dijo no me voy a pronunciar, porque corresponde a los tribunales jujeños. Con lo cual queda vigente, claro, la condena de la justicia amañada por Gerardo Morales. La Corte, digamos, le reprocha al recurso de Milagro la falta de fundamentación autónoma, como si se tratara de una causa por daños y perjuicios, que es otra cosa, pero guardó silencio absoluto por la acusación indeterminada por asociación ilícita, que desde el comienzo no se precisó de qué hecho se acusaba a Milagro, de modo que no podía defenderse. Es muy parecido a lo que le hicieron a Cristina, muy parecido. Bueno, ustedes se acuerdan que el asistente legal principal de Morales es el ex ministro de Justicia de Fernando de la Rúa, Ricardo Gilavedra, que es un hombre de relación muy fluida con varios de los ministros de la Corte Suprema. Por esa vía Morales conocía el fallo con antelación, tanto que no había transcurrido el tiempo mínimo para leer las 49 fojas que tiene el fallo y que son densas, cuando Morales firmó una denominada carta abierta al kirchnerismo contra el sistema asistencialista que consolida los niveles de pobreza y destruye la cultura del esfuerzo y el trabajo. Y la verdad es que el milagro no es la cultura del asistencialismo, es la cultura del trabajo. Es decir, cooperativas donde mujeres, cosas sin precedentes, aprendieron el oficio, construyeron las viviendas. ¿Qué tiene que ver con el asistencialismo? Es todo lo contrario. Ahora, Morales es la avanzada del neofascismo en la Argentina, y el gobierno lo trata con guantes de cedo. Sí, lamenta la situación de Milagro, pero le chupa las medias a su carcelero.
Por eso cuando Alberto dice que va a ponerse al frente de algo, porque también dijo que iba a ponerse al frente del reclamo por la libertad de las compañeras. Uno ya sabe lo que significa. ¿Por qué lo hacen? Porque se ilusionan con que Morales contribuya a dividir a la oposición. Ahora, Alejandro Garfagnini, Coco Garfagnini, coordinador de la Tupac Amaru y del Frente por el Trabajo y la Dignidad Milagro Sala y por el del bloque social, pide el indulto para Milagro. Mientras Morales instruía al Ministerio Público de la provincia para que solicite el traslado de Milagro de su arresto domiciliario a la cárcel. Y el CELS recurrió nuevamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque la medida provisional por la cual Milagro está cumpliendo su detención domiciliaria no tiene que ver con la situación procesal, no depende de que sea procesada o condenada, sino del riesgo que corren su salud y su vida. El sistema interamericano no otorga medidas provisionales o cautelares la comisión y provisionales en la corte, se llama en la jerga, si no es por cuestiones de riesgo de vida o de salud graves. Y Milagro las tenía cuando estaba en la cárcel, a donde quieren mandarla de vuelta. Ahora, la corte, como si esto no fuera suficiente, también firmó una acordada anunciando que va a tomar juramento a los representantes de la Cámara de Diputados ante el Consejo de la Magistratura, lo cual implica desconocer la decisión de la Presidencia de Diputados, de Cecilia Moró, que retiró los nombramientos a raíz de un fallo judicial. Hubo un fallo judicial impugnando a una de las candidatas y entonces ella retiró la presentación. Hay un cuestionamiento de un voto en la Corte Suprema de Justicia en una causa que se llama Gutiérrez, que fulminó el uso de una acordada para zanjar controversias de derecho. Es decir, la acordada es el instrumento con que la Corte resuelve cuestiones administrativas, organizativas y de superintendencia. Una norma federal no puede ser derogada por vía de acordada, y este voto en la Corte Suprema dice que el mecanismo de invalidación judicial reconocido por nuestro Estado de Derecho a los tribunales de justicia es la declaración de inconstitucionalidad dictada en un caso concreto mediante una resolución específica. Bueno, este voto en esta causa Gutiérrez tiene 16 años de antigüedad y el firmante se llama Horacio Rosati. Mira vos. Que en esa época no era juez de la Corte Suprema, pero como esta causa tenía que ver con los sueldos de los jueces, todos los miembros de la Corte Suprema se excusaron y la Corte se integró con conjueces. Y Rosati era uno de los conjueces. Ahora, es el mismo Rosati que hoy preside la Corte. El presidente del Tribunal Fiscal de la Nación, el juez Miguel Licht, dijo que lo que hizo la Corte Suprema con su acordada relativa al Consejo de la Magistratura es equivalente a dictar un decreto de necesidad de urgencia. Y decreto de necesidad de urgencia puede dictar el Ejecutivo con control legislativo, pero no el Poder Judicial. Ahora, ¿cuál es el sentido de esta decisión? Está pendiente todavía el tema de la incorporación de los senadores. Si se demora la incorporación de los representantes del Senado, el Consejo, con mayoría simple, podría aprobar ternas, avanzar concursos y cambiar el reglamento. ¿Qué es lo que quiere Rosati? Claro. Bueno, al día siguiente la Corte hizo explícita su decisión de gobernar por encima de la decisión de los poderes electivos en la comida de la Asociación de Magistrados. Ahí habló Rosati, dijo que la Corte es un tribunal fuerte que no negocia sus sentencias. Ese es un dardo para su colega ausente, que no estuvo en la comida, porque se afirma que tenía COVID-19, Ricardo Lorenzetti. ¿Por qué? Porque
Lorenzetti le había prometido al gobierno que iban a reducir la pena de Milagro, de modo de darla por cumplida con el tiempo que lleva de detención. Este zarpazo de Rosati, que la Corte no negocia sus sentencias, Lorenzetti lo contestó al día siguiente desde Infoemba. Es decir, Infoemba es el lugar de origen de su encargada de imagen. La encargada de imagen de Lorenzetti trabajaba. Sí, más que trabajaba, es un miembro destacado de la escudería Haddad. Y entonces Infoemba publicó una nota durísima sobre la falta de liderazgo en el Poder Judicial. Una nota sin firma, curiosamente, porque claro, no la puede firmar Lorenzetti ni la puede firmar su encargada de imagen, que es funcionaria de la Corte. Entonces salió sin firma. Y el título es: La falta de liderazgo preocupa puertas adentro del Poder Judicial. La cena anual de la Asociación de Magistrados exhibió una debilidad intrínseca que enciende señales de alarma. Bueno, eso es Lorenzetti puro. Lo que yo no sé si ya le habían contado a Lorenzetti cuando escribió esa nota, la intervención en el cierre del festejo de la Asociación de Magistrados del vicepresidente de la Corte, Carlos Fernando Rosenkrantz. Estaba muy divertido, copa en mano y con la lengua enrulada por Baco. Leía y sin embargo trastabillaba y empezó a reírse solo. Dijo: estoy persuadido. Dijo: y estamos mal pero vamos bien. Y atragantado de risa dijo, como decía el gran demócrata Carlos Saúl Menem. Bueno, estaban de chacota, ¿no? Sí, la estaban pasando bomba. Bueno, ninguno de ellos, ni Rosenkrantz ni Rosati, aludió a los jueces como Julián Ercolini, que fallan a favor del Grupo Clarín y son recompensados con invitaciones al turismo de alta gama. La excepción fue la Asociación de Magistrados de Córdoba, que sorprendentemente se pronunció por mayoría. Aclara, por mayoría. En general, las declaraciones de la Asociación de Magistrados no aclaran si fue unanimidad o por mayoría, pero aquí aclaran que fue por mayoría, lo cual quiere decir que fue disputado el tema. Y expresaron su honda preocupación por el denominado caso Lago Escondido y reclamaron su pronto y total esclarecimiento. De verificarse los hechos publicados, una vez más se vería afectada frente a la ciudadanía la independencia judicial, mancillándose profundamente la imparcialidad y la ética funcional. Bueno, al tiempo que sucedía esto, asumió la nueva conducción bonaerense de la CTA, que encabeza el docente Roberto Baradel, y en una ceremonia a la que también asistió el gobernador Axel Kicillof, siguiendo una costumbre muy peronista, ¿no? Perón habitualmente participaba en actos de la CGT, Axel participa en actos de la CTA. La CTA declaró el estado de alerta y movilización y hizo una declaración de 10 puntos. 4 de los 10 se refieren al avance de la corporación judicial y sus socios mediáticos sobre los derechos y garantías de la ciudadanía, y plantea la libertad de Milagro, la anulación de la condena y de la proscripción a Cristina, una reforma judicial que termine con la impunidad del poder y la denuncia del lawfare en el país y en la región. Ahí el que aportó un dato muy significativo fue el ministro de Defensa, Jorge Tayana, familiarizado más que nadie en el actual gobierno con la historia del peronismo. Él dijo que el tribunal que condenó a Cristina señaló que va a leer los fundamentos de su fallo el 9 de marzo. Y dijo: esto no es casualidad, el 9 de marzo es aniversario del decreto 4161 que convirtió en delito cantar la marcha o nombrar Evita. Es impresionante, impresionante. Es difícil creer que no lo supieran. La sentencia de Cristina es una vergüenza, poco tiene que ver con el derecho y mucho con la política, con una voluntad de proscripción y de estigmatización del peronismo,
dijo Tayana. Bueno, la CTA también reclamó un ajuste de distribución de la riqueza, sancionar el presupuesto provincial que garantiza derechos de los trabajadores y que fue votado el viernes de madrugada, apoyar a la reelección de Axel, rechazar cualquier maniobra judicial que detraiga recursos de la coparticipación de la provincia, militar para que no vuelvan a gobernar el neoliberalismo y las corporaciones y lograr un gobierno nacional y popular conducido por Cristina, y movilizarnos en defensa de la democracia. Bueno, si hoy todo va bien en la península arábiga, el alivio va a durar unos días. Al acampe que el Frente Milagro Sala planea en Plaza de Mayo para martes, miércoles y jueves próximos en demanda del indulto, se suma la movilización sobre los supermercados a la que convocan organizaciones sociales opoficialistas, indignadas con el monto y las características del bono que el gobierno decidió pagar en vez del aumento de suma fija que regulaba Cristina para todos los trabajadores formales privados. Son 4.400.000 trabajadores que ganan entre 60 y 185.000 pesos que recibirán por única vez un refuerzo de 24.000 pesos. En diciembre, este bono va a mejorar el poder adquisitivo del salario en un promedio del 18,9%. Ahora, se paga por única vez. De modo que si su impacto se prorratea en todo el año 22, la mejora sobre el salario promedio del 21 no llega ni al 1%. Y hay un análisis del Centro de Economía Política, CEPA, que mide el efecto del bono respecto de la mediana salarial. ¿Se acuerdan que la mediana es el techo que no superan aquellos que menos ganan? Y la mitad que menos gana, la mediana es su techo. Es lo máximo que ganan los que menos ganan, la mitad que menos ganan. Y compara el bono con el aumento de suma fija. Hay un trabajo anterior de CEPA que había calculado el bono en 25.000 pesos mensuales y no por única vez. Es decir, que la mejora no desaparece al mes siguiente. Y también midieron qué efecto tendría una suma fija de 15.000 pesos pero incorporada al salario. Bueno, con el bono que decidió pagar el gobierno, el poder adquisitivo del salario en el primer semestre del año 23 solo va a superar al de noviembre del 22 en 1,4%. En cambio, con la suma fija de 25.000 pesos, la mejora del 19% se mantendría a lo largo del primer semestre del 23. Y si fuera de 15.000, la recuperación inicial sería del 11,8%, pero ese nivel se mantendría a lo largo del primer semestre del 23, cosa que no va a ocurrir con el bono que se paga por una única vez. Bueno, se acabó. El sol nos dice que llegó el final. Por una noche se olvidó que cada uno es cada cual. El cohete a la luna radio. Un desplazamiento estelar con Horacio Verbitsky, Manuela Iriani y Marcelo Figueras. Domingos de 9 a 11 por la 530.